Romanos capítulo 8, versos 29, 28, 29 y 30, es un pasaje del Nuevo Testamento demasiado interesante, poderoso. Algunos predicadores en el pasado le han llamado The Golden Chain en inglés, la cadena de oro, o a otros le han llamado The Unbreakable Chain, o sea, la cadena inquebrantable. Yo, tal vez un poco más popular, le he llamado a este estudio o a los sermones que he predicado de este pasaje, en los libros que he escrito, le he llamado Conozco la película. Es que, hablando con un productor de cine en una ocasión, me dijo, a ver, los films, las películas se graban primero el principio, claro, y segundo lugar se graba el final y después todo lo que va entre medio. O sea que si ya se grabó el principio y ya se grabó el final, ya el final está hecho, no se puede cambiar, ya no hay cómo devolverse. Todo lo que va entre medio tiene que ajustarse a ese final que ya fue hecho. Bien, vamos a leer el verso y a ver cómo aplicamos esta comparación. Dice el verso 28 de Romanos capítulo 8, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Sabemos que la última etapa de la salvación que Dios nos ha dado es la glorificación, porque nuestros cuerpos aún no han sido glorificados. Nuestro espíritu está perfecto, nuestro espíritu con una sola ofrenda, dice Hebreos 10:14, hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, el escritor de los Hebreos viene haciendo la comparación entre los múltiples sacrificios que se hacían en el antiguo pacto para expiar por los pecados diarios, los pecados del pueblo anualmente. Yo me imagino que cuando se abría el tabernáculo el día de la expiación, había una fila ya larga, así como cuando se introduce un artículo electrónico que se ha anunciado mucho, un iPhone o algunos de estos artículos electrónicos, que hay gente que hasta duerme 2 o 3 días antes acampados ahí en fila para ser los primeros en que compran aquel artículo. Bueno, yo me imagino que de la misma forma, cuando se abría el tabernáculo el día de la expiación, había gente que andaba con una conciencia sucia y por días venía preparando su llegada al tabernáculo, preparando el animal que iban a sacrificar para que su sangre fuera derramada y sus pecados fueran perdonados y su conciencia pudiera ser liberada de aquel pecado. Casi que me imagino que en la fila había gente que habían cometido pecados muy grandes y tal vez llevaban un buey, otros pecados menos severos, llevaban un carnero, una oveja, un corderito, tal vez unas tórtolas, que era lo que decía la ley, y por último tal vez unas tortas de pan asadas para ser quemadas y para que aquel pecado fuera expiado, fuera perdonado. Yo casi que me los imagino viéndose los unos a los otros en las filas, largas filas, con el animal y pensando, aquel lleva un carnero, eso es un animal bastante grande, quién sabe qué pecado cometió. El pecado mío no es mucho, yo llevo un corderito pequeño, unas tórtolas, unas arepas, es decir, he llegado a pensar, escucha bien, si de nada te recuerdas de estos minutos que vamos a estar juntos aquí, es de lo siguiente: tenía más confianza un
israelita que se acercaba al tabernáculo el día de la expiación con el animal que traía para expiar por sus pecados, tenía más confianza en que la sangre de ese animalito lo iba a perdonar a él que muchos de nosotros en la sangre de Cristo que fue derramada una sola vez y para siempre. A veces tú digas, a ver, ¿qué comparación más rara? No, no es tan rara, porque cuando te pones a pensar, si haces una mirada introspectiva y te sientes que andas cargando cosas que no debes cargar, que ya Cristo perdonó, de verdad que yo veo a esa persona que entraba con el animal, lo mataban, y cuando él salía al otro lado, él salía totalmente seguro que sus pecados habían sido perdonados. Total, no cabía una duda, ni una sola duda. Él salía, entraba con el animal, se derramaba la sangre, y tal vez cuando entraba cabizbajo, sin querer ver a muchos, medio avergonzado, porque por alguna razón estaba allí, pero al otro lado, cuando salía con su frente en alto, con su rostro en alto, dando gracias a Dios y habiendo sacrificado un animalito. ¿No te parece que debiéramos darle más crédito del que le hemos dado a la sangre de Cristo que fue derramada a favor nuestro y por nuestros pecados? ¿Por qué cargar con una conciencia sucia cuando uno de los beneficios, y en Hebreos 10 lo dice, que comparando la sangre de los machos cabríos, cuánto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias? Sí, bueno, el asunto es que los pecados fueron perdonados allá en el tabernáculo para quien llegaba con el Cordero, y fueron perdonados por Cristo Jesús en la cruz. Y de ahí que en Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Así como estás tú, así estoy yo. Estamos perfectos. Ahora bien, volviendo al tema, esto me lleva a decirte que la última parte de la película dice que a los que justificó, a estos también glorificó. No hemos sido glorificados. Y lo que dice en Hebreos 10:14, que nos hizo perfectos una vez y para siempre, no fue en carne, fue el Espíritu nuestro, que estando muerto nos resucitó y nos sentó juntamente con Él en lugares celestiales. Dice que habemos muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, lo que fue hecho perfecto una vez y para siempre fue tu espíritu. De eso puedes estar seguro. Camina en limpia conciencia, camina seguro de que la sangre pagó por la culpa tuya. Ahora bien, esta última etapa de la cadena inquebrantable, The Golden Chain, la última parte de la película dice que a los que justificó, a esos también glorificó. Nosotros estamos esperando ser glorificados porque esta carne no ha sido glorificada. Tiene que ser glorificada y es lo último que va a acontecer. Pero, bueno, por lo menos pude dar la introducción a este tema, y en el próximo segmento, vamos a llamarla parte 1, en el próximo segmento vamos a ver cómo fue que nos conoció. Así que, repasando, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, y nos quedamos ahí en el principio de la película para verlo en el próximo estudio. Abel Beito se despide. Bendecidos.